Entrando en materia, acabamos de leer una historia en el libro de Génesis, las primeras páginas de la Biblia, y acabamos de hacer una lectura que corresponde a un hombre llamado Abraham. Realmente el nombre de él es Abraham, que posteriormente el Señor se lo cambia, pero en este momento él se llama Abraham. Dice la palabra del Señor que este hombre vivía en un territorio que se llamaba Ur de los Caldeos. Este hombre vivía en medio de gente pagana, en medio de gente que adoraban y ofrecían sacrificios a dioses paganos. Esa era la cultura. Abraham es representado en la Biblia como padre de ¿qué? Padre de la fe, como amigo de Dios, padre de multitudes, una cantidad de títulos que tiene este hombre, padre de la obediencia. Si usted quiere honrar al Señor, sea obediente, amén. Es la mejor ofrenda para el Señor, la obediencia, que es lo que más nos cuesta, ser obedientes, porque todos los que estamos en este recinto sabemos lo bueno y lo malo, y algo conocemos de la palabra, pero nos cuesta ser obedientes, y esa es la enseñanza que Dios nos da a través de este varón, padre de la fe, padre de la obediencia, padre de multitudes. Era un hombre que vivía en una época muy complicada en comparación a la que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque en esta época no había Biblia. En esta época no había misioneros, no habían evangelistas. No había quien se le acercara a uno y lo abrazara y le dijera, Cristo te ama. No había gente que se subiera a un bus y estuviera uno yendo para algún sitio y se subiera un hombre o una joven y predicara del Señor y uno a través de esa persona pudiera conocer que existe un Dios. Entonces la época en la que vivió Abraham fue una época muy difícil porque lamentablemente no existía la palabra del Señor. Y nosotros ahorita venimos a la iglesia, creemos en Dios porque hay testimonio de Él. Hay un libro, hay historia, hay algo que habla del Señor. Pero ¿cómo hacía Abraham? ¿Cómo hacía este hombre para conocer de Dios? ¿Cómo hizo? En medio del paganismo. ¿Qué es el paganismo? Gente que no quiere saber nada de Dios. Todo mundo, en sus rumbas, en su idolatría, adorando dioses ajenos, dioses diabólicos, que no tienen nada que ver con el verdadero Dios. ¿Cómo hacía Abraham en esta época o cómo hizo? Y yo le preguntaba eso al Señor, al Espíritu Santo, que todo lo sabe y es el que nos da el discernimiento y nos enseña las cosas, los secretos de Dios. Y una de las cosas que tuvo Abraham era que tenía un corazón sensible para Dios. Dice la palabra del Señor que cuando Dios le habló a Abraham, el hombre se puso en la jugada, se puso inquieto y seguramente se quebrantó y comenzó a escuchar la voz de Dios. Y sin conocerle le dice, lo primero que le dice, necesito que te salgas de esta tierra, que dejes a tu familia, que abandones todo y te vayas para otro lugar, un lugar que yo tengo para ti, sin tantas explicaciones. Pero como él tenía un corazón sensible, no se puso a discutir, ni a argumentar, ni a pedir explicaciones, como muchos de nosotros, que sí lo hacemos. Abraham, así como Dios le dio esa orden, ahí mismo preparó sus maletas. Era un hombre que estaba cómodo,
estaba acomodado, tenía todo, tenía finca, tenía ganado, tenía riquezas, pero lo primero que Dios le dice es: necesito que te vayas de este sitio a un lugar que tengo para ti mejor que este. Y ahí comienza el proceso de Abraham. Y yo le decía al Espíritu Santo, pero ¿cómo hace uno para tener un corazón sensible? ¿Cuántos tienen un corazón sensible para Dios? Si yo creo que no tengo un corazón sensible, pidámosle al Señor un corazón sensible. Porque cuando yo tengo un corazón sensible para Dios, espiritualmente comienzo a crecer. Estoy hablando de espiritualmente, no ministerialmente. La palabra ministerialmente viene amarrada a la parte espiritual. Pero cuando yo tengo un corazón sensible para Dios, yo comienzo a cambiar mi manera de pensar. Una persona sensible para Dios es aquella que no se queja, sino que le da gracias a Dios por todo lo que le pasa. Y así nos cuesta eso, ¿no? El Señor quisiera que conociéramos la palabra desde el primer versículo de la Biblia hasta el último, pero más que eso, Dios lo que quiere es que tengamos un corazón sensible para Él, que seamos personas agradecidas con todo lo que tenemos y aún con lo que no tenemos. Con esa situación que estamos pasando, Dios también quiere que seas sensible y que le des gracias a Dios. Yo me imagino a Abraham todos los días, lo primero que hacía cuando veía el sol, la luz del día, lo primero que hacía Abraham era, después de haber tenido ese encuentro con el Señor, darle gracias a Dios por un nuevo día. Y seguramente cuando llegaba la noche también, gracias Señor por la noche que acaba de llegar. Es tener un corazón sensible. Cuando llegan las dificultades y yo tengo un corazón sensible para Dios, debo de entender que esa situación Dios tiene el control de ella. Amén. Y si me está tocando a mí, por algo será. Algo me quiere enseñar el Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, si entramos en la lectura, que Abraham tenía un sobrino. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Lot, no Jod, Lot, L-O-T, porque a veces lo confundimos con Jod. Y dice la palabra del Señor que Abraham en este momento acababa de llegar de Egipto, porque él tuvo una situación muy difícil, llegó la escasez, no llovía y tuvo que volverse para Egipto. Y en Egipto este hombre se hizo rico y poderoso. Estando en Egipto, Dios vuelve y le habla, le toca el corazón y él regresa otra vez a la tierra de Canaán. Llegando a la tierra de Canaán, dice la palabra de que Abraham era un hombre riquísimo en ganado, en oro y en plata. Era un hombre que tenía criados, criadas, todo lo que usted se pueda imaginar, tierras. Era en este momento muy poderoso, porque Dios quería bendecirle. Pero dice la palabra del Señor que cuando él llega otra vez a ese territorio, lo primero que hace es ¿qué? Si alguien leyó, lo primero que hace es un altar, a ir a ese altar. ¿Qué es un altar? ¿Qué es un altar? Un altar es un lugar, se puede llamar secreto, en donde yo voy a tener una comunión ¿con quién? Con Dios, y agradecerle. Dicen los teólogos que en el altar está diseñado para darle gracias a Dios, para adorar a Dios y para darle ofrenda a Dios. Y Abraham se le llama como el hombre de los altares, porque donde él llegaba, hacía un altar. Para Abraham, lo más importante en la vida era que tener y hacer un altar para Dios, porque tenía un corazón sensible para Dios. Cuando yo tengo un corazón sensible para Dios, me doy cuenta que lo más importante de este mundo es
la presencia de Dios. Cuando yo tengo un corazón sensible para Dios, me doy cuenta y aprendo que yo no puedo vivir en este mundo, yo no puedo hacer nada en este mundo si no tengo la presencia de Dios. Abraham tenía eso bien claro, y cuando llega otra vez a esta tierra, él se acuerda y lo primero que hace es un altar. Cuando yo hago un altar para Dios, cuando yo saco tiempo para Dios, al ser un altar para Dios es buscar la presencia de Dios. Cuando yo tengo y busco la presencia de Dios, no necesariamente tiene que ser en un altar físico. El verdadero altar de nosotros ahora es nuestro corazón. Cuando mi corazón está sediento, cuando mi corazón yo lo dispongo para buscar la presencia de Dios, cuando yo tengo un corazón sensible para Dios, estoy preparado para lo que venga. Amén. Amén. Y esa era la vida de Abraham, y dice la palabra del Señor que después de que él prepara y levanta este altar para Jehová, el hombre era un hombre de unción. Abraham era un hombre de unción, no era un hombre muy sabio, un hombre de poder, era un hombre de visión. Dios le dio una cantidad de promesas a Abraham que no se la dio a nadie. Le dijo: tú vas a ser padre de multitudes, de naciones. Y a partir de Abraham, Dios comenzó a formar el pueblo de Israel. El primer ladrillito que puso Dios para formar este pueblo fue Abraham. Abraham es padre de nosotros, no físicamente, pero espiritualmente sí, porque ese hombre se dispuso y fue sensible para creer en Dios. Amén. Todo marchaba bien, todo estaba bien, no habían problemas, había plata, estaba la nevera llena. La esposa de Abraham, Sarai, estaba muy contenta. Su sobrino Lot también, dice la palabra, que en este momento Lot también era igual de rico a su tío Abraham. Pero cuando las cosas marchan bien o están marchando tan bien, al menos yo he aprendido eso. Mi vida o lo que yo llevo en este mundo, he aprendido que cuando las cosas marchan bien, en cualquier momento se atraviesa algo. No sé si a usted le pase, pero de las cosas que nos enseña el Señor es que en la medida en que yo busque al Señor, nada de lo que pase me tiene que afectar o mover el piso. Todo marchaba bien, todo estaba rico, no faltaba nada. Habían riquezas, había ganado, había comida, había abundancia. Y dice la palabra que resultó un conflicto entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham o de Abraham. Y dice la palabra de que ellos comenzaron a pelear entre ellos. Y Abraham, como era un hombre sabio, porque a eso nos lleva cuando buscamos la presencia de Dios, Dios nos hace mujeres y hombres sabios y prudentes. Y llegó un problema familiar, y de pronto también iba a repercutir en la parte económica. Y dice la palabra que ellos, los pastores de ellos, comenzaron a pelear y no se podían ver ya, no se soportaban. Y ya seguramente el uno quería matar al otro porque querían seguramente más poder. Y dice la palabra del Señor que Abraham llamó a su sobrino y le dijo: mira, esta situación no puede seguir así. Yo te pido que por favor nos separemos. Separémonos, no podemos seguir juntos. Ya tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío. Yo creo que llegó la hora de separar cobijas, ya no podemos estar más juntos. Y le dijo a Abraham: mira, escoge hacia la izquierda. Si tú coges hacia la izquierda, yo cojo a la derecha. Si tú coges hacia el norte, yo cojo hacia el sur. Si tú coges hacia el oriente, yo hacia el occidente. No hay problema, escoge tú. Y aquí hay una enseñanza muy bonita y muy hermosa.
De las bendiciones que Dios nos puede dar a nosotros es la paz, es la seguridad. ¿Saben qué pasó con Lot? A Lot se le abrieron los ojos, se llenó de avaricia y le dijo al tío: ¿yo puedo escoger primero? Y le dijo a Abraham: sí, escoge tú primero. Y dice la palabra que Lot se llenó de avaricia y se subió a una loma a mirar para dónde iba a escoger él. Y dice la palabra que hacia el fondo habían ciudades que se veían seductoras, pero eran ciudades paganas. Estaba Sodoma, Gomorra, y se veía mucho comercio y quizá se veía mucho dinero. Pero Lot no pensó que al lado de él tenía un hombre de unción. Era un hombre de comunión con Dios, era un hombre que lo bendecía. Él estaba siendo bendecido por su tío Abraham porque era un hombre que buscaba la presencia de Dios. Y Lot, cuando a Abraham le dice eso, el hombre se arremangó su camisa, se compró unos binoculares y comenzó a mirar y vio al fondo dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Y dice la palabra que él no dudó ni un segundo y le dijo al tío: no, tío, yo miré para allá porque allá está la abundancia, allá está lo que yo necesito. Si yo soy rico ahora, allá en esas ciudades voy a ser más rico. Allá está la bendición. No consultó con Dios, no consultó con Abraham, su tío, no le preguntó a nadie. Seguramente no le preguntó ni a la esposa ni nada, sino que se le abrieron sus ojos y dijo: allá, yo quiero allá. Y Abraham le dijo: bueno, no hay ningún problema, vete para allá. Si tú te vas para allá, yo me voy para acá. Y dice la palabra que este hombre escogió las mejores ciudades, supuestamente, el mejor lugar, supuestamente. Y a Abraham le tocó una llanura pelada, seguramente hasta desierto le tocó. Pero Abraham no se preocupó. ¿Ustedes por qué creen que a Abraham no le preocupó eso? Porque Abraham hacía mucho tiempo estaba en comunión con Dios. A él no le preocupaba las casas, los carros, el trabajo, el dinero, las influencias. A Abraham le preocupaba era que la presencia de Dios no estuviera con él. A él no le preocupó eso y le dijo: ¿tú quieres para allá, hijo mío? Ah, listo, no hay problema. Si a mí me toca esta parte pelada, no hay problema. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está con nosotros, ¿por qué vamos a temer? Siempre van a llegar problemas, hermanos, siempre. Así busquemos del Señor y así seamos los hombres y las mujeres más ungidos. Siempre van a llegar problemas. En cualquier área. El problema de la hermana no es el problema mío. El problema mío no es el del hermano. Pero cada uno tenemos problemas, situaciones, momentos difíciles. Lo que estamos haciendo en esta mañana es un altar para Dios. Estamos separando un tiempo para adorar a Dios. Estamos separando un tiempo para glorificar al Señor. Estamos sacando un tiempo para venirle a ofrendar a Dios. Y yo no estoy hablando de esa ofrenda física de dinero, del billete. Estoy hablando de una ofrenda que es nuestro corazón, que es lo que realmente Dios anhela. Más que el servicio, más que el diezmo, más que la ofrenda. Eso es parte del evangelio, pero lo que Dios realmente quiere en su pueblo es un corazón sensible como el de Abraham. Eso es lo que Dios quiere. Así como Dios sacó a Abraham de tierra de los caldeos, de Ur, de gente mala,
A ti y a mí también Dios nos sacó de algo muy parecido. Y ahora que estamos en los caminos del Señor, colocamos el retrovisor y le preguntamos al Señor, ¿a qué horas Dios me sacó de esa tierra? ¿A qué horas Dios colocó un corazón sensible en mi vida? No sé si tú cuando haces un balance y retrocedes, te haces esa pregunta. Yo me la hago muchas veces y digo, uy, Señor, si yo era perverso, yo era malo, yo era muy mundano, yo era pagano. Y el Señor a qué horas me sacó de esa tierra de los caldeos y me ha puesto en una tierra que fluye leche y miel, que es la presencia de Dios. Es su presencia, hermanos. Y van a llegar momentos, un problema para él, un problema familiar. Salió de problema con su sobrino. Abraham en este momento no tenía hijos y seguramente lo quería como un hijo. Seguramente con su sobrino Lot hacía un buen trabajo, empresario. La economía estaba solvente y eso también lo iba a afectar. Pero Abraham estaba tranquilo. Y Lot escogió la mejor parte, supuestamente, y Abraham siguió tranquilo, porque esa es la tranquilidad que Dios nos da, a cambio de hacer ese altar para Dios, estos altares para Dios. La búsqueda que hacemos con el Señor no se queda en vano, no es en vano. A veces pensamos que Dios no se acuerda de nosotros, a veces creemos que Dios no nos escucha, y eso es un gran error. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene amarrado todo, a Él no se le escapa nada. Y todo lo que estamos haciendo, no solamente en esta congregación, sino en todas las congregaciones de la ciudad, del país, del mundo entero, no se quedan en vano. Esas oraciones que hacemos de rodillas, que a veces nos quebrantamos a solas y lloramos y le gemimos, eso no se queda en vano, porque tenemos un Dios justo, un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios que no es sordo, Él escucha y que va a dar la respuesta en su tiempo. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Amén. Dios es fiel. Dios es fiel. Dígale a su hermanita, a su hermano que está al lado, Dios es fiel. Dios es fiel. Tenemos un Dios fiel. Tenemos un Dios fiel y esa es la promesa. Amén. Sigue la historia. Dice la palabra del Señor que Lot se fue contento. Abraham estaba tranquilo. Lot estaba contento. Cogió a su esposa, a sus chinos, sus criados, su ganado, y les dijo, ya no tenemos nada que ver con este tipo, con el tío, con Abraham, con el hombre de la unción, ya no tenemos nada que ver con él. Y dice la palabra que él comenzó, eran nómadas, ¿no? Estaban un día aquí, otro allá, ciudades grandes no habían, y dice la palabra que él comenzó a correr sus tiendas, sus campamentos, hasta llegar ¿a dónde? A Sodoma y a Gomorra. Y dice la palabra del Señor que los habitantes de Sodoma y de Gomorra eran personas malas y que no les gustaba agradar a Dios. Ofendían a Dios. Me pregunto yo, ¿qué le pasó a Lot? ¿Qué le pasó? En estos dos hombres está la representación de un hombre espiritual y un hombre carnal. No quiero hablar del hombre natural porque en este contexto la verdad no hay que hablar de esa clase de persona, el natural, el que no conoce de Dios. Pero estos dos hombres conocían de Dios.
Abraham, un hombre espiritual, un hombre que todo se lo dejaba al Señor. Abraham no se preocupó por la tierra que le quedó ni dónde iba a estar. Abraham se preocupaba por hacerle altar siempre y estar en la presencia de Dios. Pero Lot, que estuvo toda la vida con el tío, con Abraham viéndolo, no aprendió y escogió la parte mala, irse para unas ciudades malas donde la gente no agradaba a Dios. Y esas dos ciudades, dice la palabra del Señor, si de pronto usted no lo ha leído, la mayoría lo hemos leído, pero eran tierras, eran ciudades malas que representaban la inmoralidad sexual, pecado. Eran ciudades inmorales. Y dice la palabra del Señor que era tanta la maldad de Sodoma y Gomorra que subió a la presencia de Dios y que Dios decidió destruirlas. ¿Se acuerdan con qué destruyó Dios a Sodoma y a Gomorra? ¿Con qué? ¿Con qué? Con fuego y azufre. Y en esas ciudades estaba ¿quién? Lot. ¿Qué pasó con las riquezas de Lot? ¿Qué pasó con la comunión de Lot con Dios? ¿Qué pasó con la búsqueda para Dios en medio de una ciudad pagana? ¿Qué pasó con la unción? ¿Qué pasó con la comunión de Lot con Dios? Lo que le enseñó su tío. ¿Qué pasó con esa unción, con esa presencia, con ese celo? ¿Qué pasó con Lot? Bolsillo roto, todo se espumó y terminó como los sodomitas. Pero por la misericordia de Dios, Dios colocó en Abraham que intercediera por Lot para que Lot no fuera a ser consumido por fuego y azufre en el día del juicio contra esas ciudades. Dice la palabra del Señor, porque apartados de mí, separados de mí, nada podéis hacer. Nada, hermanos, nada. Si usted en esta mañana, usted cree que usted está bien por sus medios, sus recursos, sus fuerzas, sus capacidades, su inteligencia, su sabiduría, sus riquezas, usted está muy equivocado, está muy equivocada. Dice la palabra del Señor que nada podemos hacer sin la presencia de Dios. Este mundo, hermanos, está como Sodoma y como Gomorra. Uno ve este mundo y uno dice, Dios mío, ¿en qué vamos a parar? ¿Qué va a pasar con este mundo? ¿Cómo va a ser nuestra vejez? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestros nietos? ¿Qué va a pasar? ¿En qué va a terminar toda esta película? ¿Realmente para qué estamos viviendo? ¿Para qué? Me pregunto yo. ¿Tiene sentido la vida? ¿Tiene sentido conseguir casas, un buen trabajo y apartados de Dios? No tiene sentido, no tiene. No tiene, hermanos, nada en esta vida tiene sentido. Lo único que tiene sentido es buscar la presencia de Dios y Él es el que le coloca. Él es el que le coloca sentido a la vida. Hermanos, estuvimos en un retiro ahora 8 días de parejas y la conclusión es que los hijos lo defraudan a uno. La pareja lo defrauda a uno. Los padres lo defraudan a uno. El jefe lo defrauda a uno. Esas palmaditas del jefe a veces, usted dice que es bueno, usted es buena, la felicito. Téngale miedo a eso, hermanos, porque cuando nos dan la espalda nos duele muchísimo. Ese esposo que decimos, yo doy la vida por él, yo soy lo máximo, ni el Espíritu Santo, pues. Y los hijos, que los damos todo por ellos, nos defraudan. Pero hay alguien que no nos defrauda.
Hay alguien que es leal, que es fiel 100%. Allí sí cabe aquella frase, en las buenas y en las malas, en la pobreza y en la riqueza, en la abundancia y en la escasez. Ese sí es leal. Y entre más viejos nos volvemos, la sociedad nos rechaza, Él más nos abraza. La sociedad nos rechaza, ya no servimos para la sociedad. Con 35 años yo ya no sirvo para un trabajo, hermanos, ustedes pueden creer eso. Lleno de conocimiento, de experiencia, ya no servimos. Ya estamos viejos, canosos, arrugados, solos. La sociedad nos va haciendo a un lado, aún la iglesia muchas veces. Pero el Señor nos abraza. Para Él seguimos siendo lo más bello y lo más hermoso, lo más valioso. Para Él no existen las canas, para Él no existen las arrugas, para Él no existe si tenemos dinero o no tenemos, si somos bonitos, si somos feos, si vivimos en un buen barrio, si tenemos una buena posición social. Para Él no existe eso. Para Él somos lo más hermoso. Y vale la pena, hermanos, acercarnos cada día más a Él. Si yo decido acercarme cada día más a Él, seguramente que mi entorno se va a transformar y va a ser mejor para mí, porque Él es el que coloca la gracia, Él es el que soluciona verdaderamente los problemas. Decía el predicador en este retiro: hermano, hermana, no se preocupe por agradar a su esposo. Obviamente, como hombres de Dios y mujeres de Dios tenemos que hacerlo, pero ahí no está el secreto está en agradar ¿a quién? A Dios, que Él es el que coloca el querer como el hacer. Situaciones que se nos salen de las manos y queremos solucionarlas a nuestra manera. No, démosle espacio a Dios. ¿Saben qué hacía Abraham? El hombre vivía relajado y tranquilo, porque cuando llegaba una situación así, él ya se la había ganado. ¿En dónde? En el altar. Ya tenía todo fríamente, ¿qué? Como dice el Chapulín, todo lo tenía fríamente calculado. Y él sabía que iban a llegar esos problemas, pero ya lo tenía todo, ¿qué? Amarrado. Ya sabía que el Señor tenía el control de todo. Para terminar, la palabra del Señor es sencilla, hermanos, es sencilla. Nosotros los predicadores o los que predican son los que muchas veces la complicamos y la colocamos más difícil de lo que es. Pero la palabra literalmente nos enseña a buscar la presencia de Dios, que ahí está el secreto de todo. ¿Quieres vivir una vida de abundancia, una vida en paz, una vida santa? ¿Quieres tener una salud física, en el alma, en el espíritu? Acerquémonos más a Dios. Eso no quiere decir que no van a venir problemas, van a venir problemas. Pero el Señor, vamos a estar tranquilos y confiados porque Él tiene el control. Amén. Él hará sendas, Dios hará donde creo que no hay, donde pienso que ya no hay nada que hacer, el Señor va a abrir camino. Él algo va a hacer, algo. ¿Usted sabía que a ese Dios que nosotros buscamos, le seguimos y le adoramos, es un Dios de milagros? ¿Cuántos necesitan un milagro en esta mañana? Algo sobrenatural. Dios lo va a hacer. Porque para usted y para mí lo más importante en esta vida es Dios. Debemos de amar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, pero por encima de eso, amar a Dios sobre todas las cosas. Amén.
con todas tus fuerzas, dice la palabra, con toda tu mente, con todo tu corazón. Para concluir, ¿saben cómo fue la muerte cómo terminó Lot? ¿Alguien lo ha leído? ¿Alguien se acuerda? Dios manda juicio a Sodoma y a Gomorra, estas ciudades malas. Lo había prometido y así fue. Dice la palabra que Dios, en su misericordia por Abraham y su fidelidad, manda unos ángeles para que saquen a Lot de Sodoma y se vaya de allí, porque si no va a morir. En otra ciudad es Zoar. Y dice la palabra que Lot salió con su esposa y sus dos hijas y comenzaron a subir una loma, y Dios comenzó a mandar sus juicios sobre Sodoma, y comenzó esa ciudad o esas ciudades a consumirse por el fuego y por el azufre. Y dice la palabra que Lot termina en su vejez metido en una cueva, escondido, con sus dos hijas, sin un peso, sin criadas, sin criados, sin ganado, seguramente sin la presencia de Dios. ¿Qué pasó con Lot? ¿Por qué este final así? Un hombre que conocía de Dios, y para de pronto no añadirle más, fue tan triste la vejez de Lot, que sus dos hijas lo emborrachan y deciden tener hijos con él, con el papá. En esta época seguramente, no sé, la Biblia, en esta época de pronto eso era normal. Había un mandato de Dios que había que reproducirse y multiplicarse, porque el incesto ya viene después de Moisés, de las leyes de Moisés. Y las dos hijas deciden: no, vamos a emborrachar a mi papá, porque si no lo hacemos y no tenemos hijos con él, esta familia se va a acabar. Y termina en una cueva, viejo, borracho, pelado, triste, amargado, sus hijas haciendo el amor con él. Pero quiero terminar con un final feliz. Y vámonos por favor a Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25, versículo 7, por favor. ¿Todo lo tienen? Dice la palabra del Señor en el versículo 7: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu de él. Y murió Abraham, ¿en qué? ¿En qué? En buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Coloquémonos en pie, por favor. ¿Qué tenía Abraham? ¿Qué tenía este hombre? Un corazón sensible para Dios. Pidámosle un corazón sensible a Dios. No le pidamos una casa, no le pidamos un buen trabajo, no le pidamos nada material. Pidámosle un corazón sensible para Dios. Si tenemos un corazón sensible, ¿saben qué es un corazón sensible? Un corazón sediento. Un corazón que quiere agradar a Dios, un corazón que se esfuerza por agradar a Dios, por obedecerle, un hombre obediente para Dios. Pidámosle eso en esta mañana. ¿Cuántos quieren pedirle un corazón sensible al Señor? Hermano, que cuando lleguemos a la casa y esté el esposo con esa cantaleta, bravo, porque usted estuvo aquí en la casa del Señor y el almuerzo no está y apenas lo va a empezar a hacer ahora, ese hombre quiere robarle la bendición. Cuando somos
hombres con un corazón sensible para el Señor, nada de eso nos va a robar la paz. Antes, por el contrario, vamos a glorificar al Señor y vamos a bendecirle a Él. Igualmente con las damas, aquí hay hombres solos que llegan a la casa y la esposa los está esperando allá bravas. Nada de eso nos va a robar la paz. Si tenemos a alguien enfermo en casa, vamos a colocarlo en la presencia de Dios en esta mañana. Hemos venido al altar, hemos hecho un altar delante del Señor. Amén. Y en el nombre del Señor esto no se va a quedar así. Hemos hecho un altar para el Señor y el Señor va a tomar el control de toda nuestra vida, de todas nuestras situaciones. Amén. Pero hay una